Las leyes existen para mantener el orden en la sociedad, para que podamos convivir en paz. Pero si viajamos al pasado, nos damos cuenta de que no siempre fue así. En la antigüedad, muchas normas se basaban en creencias religiosas, supersticiones o ideas que hoy nos parecerían completamente absurdas y hasta crueles. ¿Te imaginas ser castigado por vestirte de cierta forma, por reírte en público o peor aún, por sobrevivir a una batalla? Pues quédate, porque hoy vamos a descubrir las leyes más extrañas de la antigüedad, reglas que fueron muy reales y que gobernaron civilizaciones enteras durante siglos. Prepárate, porque algunas de estas normas te dejarán con la boca abierta. Empecemos nuestro viaje en la cuna de la democracia, la antigua Grecia. Uno podría pensar que allí todo era razón y filosofía, pero sus leyes escondían algunas sorpresas. Por ejemplo, en Atenas, durante un conflicto civil o una revuelta, estaba prohibido ser neutral, así como lo oyes. Si no elegías un bando, si decidías no involucrarte, eras considerado un ciudadano irresponsable. El castigo podía ser el exilio o la pérdida de todos tus derechos. Los atenienses creían que la neutralidad debilitaba la democracia, que cada ciudadano tenía el deber de defender su postura. No tomar partido era visto como un acto de cobardía que ponía en riesgo a toda la polis. Pero eso no es todo. En Grecia también existían leyes que regulaban cómo debían vestir las mujeres. No podías simplemente ponerte lo que quisieras. Las normas exigían ropa modesta y prohibían el uso excesivo de joyas o maquillajes llamativos. Si una mujer era considerada demasiado extravagante en su forma de vestir, podía ser multada o sufrir sanciones sociales. La idea era mantener la decencia y evitar la ostentación, que se consideraba un vicio, y si crees que eso es extraño, espera oír esto: el ridículo como castigo legal. Para delitos menores, en lugar de una multa o la cárcel, a veces se condenaba a una persona a la humillación pública. El Estado autorizaba a la gente a burlarse del culpable, a señalarlo por la calle. En una sociedad donde el honor y la reputación lo eran todo, ser el hazmerreír de la ciudad era un castigo peor que el dolor físico. Ahora, crucemos el mar y vayamos a la poderosa Roma en sí. ¿Pensabas que los griegos eran peculiares? Los romanos llevaron las cosas a otro nivel. ¿Sabías que en la antigua Roma estaba prohibido suicidarse sin permiso? Sí. Tu vida no te pertenecía del todo, le pertenecía al imperio. Si un ciudadano deseaba quitarse la vida, primero debía presentar una solicitud al Senado. Si el Senado aprobaba la petición, argumentando que la persona sufría una enfermedad incurable o una desgracia insoportable, el Estado incluso podía proporcionar el veneno. Pero si alguien se suicidaba sin permiso, por ejemplo, un soldado para evitar la batalla, su familia podía perder el derecho a heredar sus bienes. Y hablando de familia, aquí viene una de las leyes más impactantes: el poder del pater familias. Durante siglos, el jefe de la familia romana, el pater familias, tenía un poder absoluto sobre su casa. Este poder, llamado patria potestas, le dejaba vender a sus hijos como esclavos o castigarlos. Aunque no era algo que ocurriera todos los días, la ley lo permitía. Este derecho se fue suavizando con el tiempo, pero nos da una idea de la estructura jerárquica y autoritaria de la sociedad romana. Y si de control se trata, los romanos también querían controlar cuánto comías. Existían las llamadas leyes suntuarias, que limitaban el gasto en banquetes y fiestas. Regulaban cuántos invitados podías tener, qué tipo de comida podías servir y cuánto podías gastar en lujos. El exceso era visto como una amenaza para la moral y la estabilidad social. Así que olvídate de esas fiestas interminables que vemos en las películas, al menos legalmente. Pero las leyes extrañas no eran exclusivas de Grecia y Roma. Viajemos a otras grandes civilizaciones. En Babilonia, bajo el famoso código de Hammurabi, la justicia era bastante directa. Por ejemplo, si un médico realizaba una operación en un hombre libre y éste moría o perdía un ojo, al médico se le cortaba la mano. Era la ley del ojo por ojo, diente por diente aplicada de forma literal y sin anestesia. La precisión era una cuestión de vida o muerte, no solo para el paciente, sino también para el cirujano. Vámonos ahora al antiguo Egipto. Allí, hasta la forma de llorar estaba regulada. En los funerales, el lamento de los dolientes debía ser convincente. Se esperaba un despliegue de dolor muy visible y sonoro. Si las autoridades consideraban que alguien no estaba llorando lo suficiente o que su tristeza parecía fingida, podía ser castigado. De hecho, era común contratar a plañideras profesionales, mujeres cuyo trabajo era llorar a gritos para asegurarse de que el funeral tuviera la cantidad adecuada de dramatismo. Y en la antigua China,
El concepto de responsabilidad era muy diferente al nuestro. Si una persona cometía un delito grave, como la traición al emperador, el castigo no era solo para ella. La ley dictaba que toda su familia cercana debía ser castigada también. Padres, hijos e incluso hermanos podían ser ejecutados o enviados al exilio por el crimen de un solo miembro. Se creía que la responsabilidad era colectiva y que la familia entera había fallado en su deber de educar a un ciudadano leal. Un sistema brutal diseñado para asegurar la obediencia a través del miedo. El mundo militar antiguo también tenía sus propias reglas extrañas y extremadamente duras. En Esparta, la ciudad guerrera por excelencia, sobrevivir a una batalla perdida era considerado el mayor héroe de deshonor posible. Si un soldado espartano huía del combate o se rendía y lograba volver a casa, su vida se convertía en un infierno. Era despojado de sus derechos como ciudadano. Nadie le hablaba. Era humillado públicamente y obligado a vivir como un marginado. Para un espartano, la única salida honorable de una batalla era con su escudo, o sobre él a morir. Luchando era infinitamente mejor que vivir con la vergüenza de la derrota. Del mismo modo, en muchas otras culturas, rendirse estaba prohibido. Algunas sayudey estado castigaban con la muerte a los generales que entregaban sus ejércitos, sin importar las circunstancias. La derrota no era una excusa válida. Muchas de estas leyes no se basaban en la lógica, sino en la superstición. Durante la Edad Media en Europa, por ejemplo, era común llevar a cabo juicios contra animales, cerdos que habían atacado a un niño, ratas que habían devorado cosechas, o incluso insectos como los gorgojos, eran llevados ante un tribunal. Se les asignaba un abogado defensor, se presentaban testigos y si eran declarados culpables, se les sentenciaba a muerte y se les ejecutaba públicamente. Se creía que los animales podían ser poseídos por demonios y por lo tanto eran responsables de sus actos. La brujería, por supuesto, fue uno de los crímenes basados en superstición más perseguidos. Pero lo que se consideraba brujería te sorprenderá. Curar a alguien con hierbas medicinales, tener un conocimiento profundo de la naturaleza, comportarse de una manera considerada extraña por la comunidad, o incluso tener sueños vívidos podía ser suficiente para ser acusado. La superstición se había convertido en ley, y el miedo al diablo justificaba las peores atrocidades. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron torturadas y ejecutadas bajo estas leyes. Algunas de las leyes que existieron nos parecen hoy directamente imposibles de imaginar. Por ejemplo, en algunas ciudades y monasterios medievales, estaba prohibido reírse en ciertos lugares o durante ceremonias religiosas. La risa se asociaba con la frivolidad y la falta de seriedad, algo inaceptable en un contexto sagrado. También existían leyes que prohibían cambiar de profesión. En muchas culturas, el oficio se heredaba de padres a hijos. Si tu padre era zapatero, tú serías zapatero. Cambiar de profesión era visto como una alteración del orden social establecido por los dioses o el destino, y estaba legalmente prohibido. Y quizás la ley más escalofriante de todas a las leyes contra el pensamiento. En algunos regímenes totalitarios de la antigüedad, tener ideas consideradas peligrosas o contrarias al poder podía ser un crimen, incluso si nunca las expresabas en voz alta. El simple hecho de pensar mal te convertía en un criminal. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué existían estas leyes tan absurdas y crueles? La respuesta es que las leyes no nacen en el vacío. Son un reflejo directo de la sociedad que las crea ante sus miedos, su cultura, su religión y su estructura de poder. Las leyes antiguas no buscaban la justicia como la entendemos hoy, no se basaban en los derechos humanos universales. Su principal objetivo era el control social, la estabilidad y la preservación del orden establecido, sin importar el costo individual. Eran herramientas para mantener a la gente a raya, para reforzar jerarquías y para calmar los miedos colectivos, ya fuera el miedo a los dioses, a los enemigos o al caos. Hoy, miramos hacia atrás, y estas leyes nos parecen una locura, una mezcla de brutalidad y sin razón, pero es fundamental recordar que, para la gente de su tiempo, eran perfectamente normales. Eran el mundo en el que vivían. La historia de las leyes nos enseña una lección muy valiosa en la justicia. No es algo estático, sino que evoluciona. Los conceptos de lo que es correcto o incorrecto cambian con cada generación. Y quién sabe, quizás dentro de unos siglos, la gente del futuro mirará nuestras leyes actuales y pensará que éramos unos bárbaros. Lo que hoy nos parece normal, mañana podría parecer una auténtica locura. ¿Qué te pareció? ¿Cuál de todas estas leyes te resultó la más absurda o impactante? Déjame tu opinión en los comentarios,
me encantaría leerla. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle un buen like al video, que ayuda muchísimo. Y si no quieres perderte más historias y curiosidades como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.